después de Cristo, los romanos construyeron unos baños en torno a un manantial natural del que emanan más de 900.000 litros de agua caliente al día. Muchos de los edificios que rodean los baños son victorianos y datan de finales del siglo XIX, pero los baños y las cañerías por las que circula el agua son romanos y siguen funcionando después de casi 2000 años. El término plomería, fontanería, procede de la palabra latina plumbus, que significaba plomo. Los técnicos romanos descubrieron una forma de fabricar tuberías moldeando láminas de plomo batido en un molde de madera. Hasta que a finales del siglo XX se confirmó que constituían un riesgo para la salud, era común seguir utilizando tuberías de plomo para el agua. Los baños romanos cuentan con otro invento muy conocido: los retretes. Estoy entrando en una de las letrinas públicas de Ostia. Y al igual que tantas otras cosas del mundo romano, son muestra de su gran previsión. Aquí situaban los retretes al lado de los edificios de los baños, y eso es una maravilla, porque podían usar el agua residual de los baños para purgar todo el canal del sistema de retretes. La intimidad no era muy importante en la época de los romanos. Estas letrinas eran tanto para hombres como para mujeres. Todos se sentaban al lado sin ningún tipo de separación. La limpieza sí que era importante para ellos, por lo que aunque no tuvieran papel higiénico, podían limpiarse con una esponja húmeda atada a un palo. Lo que nadie sabe es si cada uno se llevaba su propia esponja o si la compartían. Todas estas nuevas tecnologías dependían de un elemento vital. Algo que, ya sea en el siglo I o en el XXI, resulta imprescindible: el agua. Las ciudades modernas necesitan miles de millones de litros al día. La creciente demanda de agua en el año 1 sirvió de acicate a los romanos para lograr sus mayores descubrimientos en ingeniería. Todas las ciudades modernas necesitan millones de litros de agua al día. Con el aumento de la población neoyorquina, hasta los 6 millones de habitantes a mediados del siglo XIX, creció también la necesidad de agua. Nueva York estaba rodeada de manantiales y pantanos. Lo que necesitaba era una forma sencilla y eficaz de transportar ese agua a la gente. Por suerte para Nueva York, los romanos habían resuelto ese problema hacía más de 2000 años. En su apogeo, la ciudad de Roma necesitaba agua para cerca de 1 millón de personas, pero las fuentes de agua potable estaban por lo menos a 25 kilómetros de distancia. Los romanos necesitaban una forma de llevar a la ciudad el agua de los manantiales de las colinas, y se sirvieron de la gravedad. Ya en el año 97 después de Cristo, 9 acueductos transportaban casi 950 millones de litros de agua al día desde los manantiales de las montañas. Peter Aker estudia la importancia de las conducciones de agua para Roma. Los romanos hicieron algo que los diferenció de las culturas precedentes, y fue llevar grandes cantidades de agua a las ciudades y construir además en torno a los acueductos una vida urbana. Con una sencilla maqueta demuestra cómo funcionaba el sistema. Aquí tenemos una maqueta para demostrar una regla sencilla pero esencial de los acueductos romanos, que el agua se mueve a través de ellos única y exclusivamente mediante la gravedad. El extremo que estaba junto a la fuente tenía que estar más alto que el de la ciudad y tenía que haber un plano inclinado constante durante todo el trayecto. El agua entraba por un extremo del acueducto y fluía hasta la ciudad gracias a la gravedad. El agua de un acueducto se transportaba a una distancia de casi 50 kilómetros, aunque la diferencia de altura entre los puntos de partida y de llegada era de apenas 12 metros. La pendiente media rondaba el 0,5%. Casi todo el agua fluía a través de túneles y depresiones. Pero cuando los romanos se encontraban con un obstáculo o con hondonadas en el terreno, construían partes elevadas para mantener el grado de inclinación correcto y permitir que el agua fluyera libremente. La parte de un acueducto que me parece más impresionante es la visible, la que se sostiene sobre arcos.
Solo 47 kilómetros de los 418 que miden los acueductos de Roma son subterráneos. Los arcos están hechos de una combinación de hormigón, piedra y un revestimiento de ladrillo. Al usar esta técnica de construcción, se salvaban anchos valles y ríos. El Pont du Gard, en Francia, se construyó en torno al año 19 a.C. Mide 300 metros de longitud y se eleva a 49 metros sobre el río Gard. Está hecho con 50.400 toneladas de hormigón y piedra, y a lo largo de su arco solo desciende 13 milímetros. En los acueductos romanos, el agua no fluye por una acequia abierta en lo alto, sino que lo hace dentro de un canal cubierto que la protege de la contaminación. Aún pueden verse los restos en los cortes transversales de las ruinas. Solo por medio de este sistema, los acueductos de Roma la abastecían de agua suficiente para llenar a diario más de 450 piscinas de tamaño olímpico. El destino principal, el más importante, eran las fuentes de las calles, que tenían prioridad para que la gente pudiera tener fácil acceso al agua. En la actualidad, los 8 millones de habitantes de Nueva York necesitan casi 3.800 millones de litros de agua al día. La brillantez de la tecnología romana se aprecia en el hecho de que el 95% del agua de Nueva York provenga de acueductos que siguen funcionando según principios empleados en el diseño romano. En primer lugar, empleaban fuentes que estaban a cierta distancia. En segundo lugar, hacían descender el agua mediante la gravedad. Se llevaba todo a Manhattan en pendiente. Y en tercer lugar, para llevarla hasta Manhattan tenían que cruzar el río Harlem, para lo que necesitaban un gran puente. Tanto en Roma como en Nueva York, casi todos los acueductos son subterráneos. Aún se pueden explorar partes del antiguo acueducto de Aqua Virgo, escondido bajo la moderna ciudad de Roma. Construido en el año 19 después de Cristo, el Aqua Virgo transportaba agua desde las fuentes de Salone hasta el centro de Roma, a 21 kilómetros de distancia. El acueducto es subterráneo en su mayor parte y en algunos puntos desciende a más de 40 metros bajo la superficie. El túnel mide de media 1,20 metros de ancho y tiene la capacidad de transportar 1.183 litros por segundo. No conviene entrar aquí si se tiene claustrofobia. Este acueducto va directamente hasta los baños de Agripa y abasteció a Roma durante más de 400 años. A pesar de que hay tramos del acueducto que ya no funcionan, el agua de lluvia continúa entrando en el canal. Hay que imaginarse este canal lleno del agua más limpia y fría que conocían los romanos. Era famosa por su limpieza y se cree que el nivel de agua llegaba al metro de altura, poco más o menos. El acueducto está excavado en la roca o en el suelo y las paredes están recubiertas de cemento. Eicher aún puede ver pruebas de la atención al detalle que ponían los ingenieros romanos. No pasa nada porque en esta parte de arriba sea más tosco, ya que no lo usaban a su máxima capacidad y les daba igual que hubiera fricción. Pero aquí abajo, la superficie es mucho más suave y regular. Ponían un tipo especial de argamasa en la parte del acueducto por la que fluía el agua para reducir la fricción y así mejorar la corriente. Hay un tramo de acueducto romano que sigue en funcionamiento y abastece uno de los mayores atractivos turísticos de Roma, la Fontana de Trevi. Los borbotones de agua proceden de la misma red que en el pasado abastecía a los emperadores de Roma. En la antigua Roma, el sistema de recogida de aguas fecales creado por los ingenieros romanos eliminaba la amenaza de las enfermedades, incluso aunque nunca llegarán a comprender el concepto de contagio a causa del agua. Pero sí que valoraban la importancia de la atención sanitaria y, al igual que ahora, tenían una industria médica con el mismo tipo de técnicas que tenemos en la actualidad: anestesia e incluso cirugía plástica. Es viernes por la noche en Nueva York y las salas de urgencias de los hospitales están abarrotadas. Los médicos cuentan con quirófanos de alta tecnología y medicamentos